En este momento estamos en diálogo con la periodista de investigación Ivi Cángaro, quien encabezó la investigación de los audios que venimos hablando ya hace varias semanas, donde el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, reconoció esta existencia, ¿no?, del circuito ilegal de recaudación de dinero proveniente de laboratorios que le venden al Estado. Y seguimos hablando de esto. La última actualización de estas semanas es que confirmaron que los mensajes borrados del celular de Diego no pueden ser recuperados. Esto de acuerdo con los peritos informáticos para eliminar esos mensajes del ex titular del Andis, que usó un método especial y por eso no pueden recuperarse, es lo que anunciaron en los medios nacionales. Por eso estamos en diálogo con Ivi, que nos va a comentar un poco, cómo fue todo este proceso de investigación. Buen día, Ivi. Rebeca y Danisa, te saludamos. Hola, queridas amigas, ¿cómo están? Sí, así es un proceso, fue un proceso llegar a los audios, no es que llueven del cielo ni llegaron porque sí, sino que nos los acercaron fundamentalmente porque desde fines del año pasado, del 2024, habíamos empezado a publicar alguna serie de notas en el portal Data Clave acerca de algunas cuestiones un tanto irregulares que estaban sucediendo en Andis. Contrataciones directas, por ejemplo, una empresa de servicio de seguridad que pertenece a la familia Menem, la primera contratación directa a la droguería suiza argentina por 27.000 millones, sin pasar por proceso licitatorio. O sea, veníamos hablando bastante acerca de Andis y acerca de Spagnuolo en particular. Por lo tanto, cuando alguien tuvo acceso a estos audios o decidió difundirlos o lo que fuere, esa fuente recurrió a nosotros para proveerlos. Nosotros chequeamos primero que fuera exactamente la voz de Spagnuolo, ¿no? Porque podría ser un engaño profundo, hasta un imitador o inteligencia artificial o lo que fuere. Descartado ese asunto, había que poner en contexto qué era lo que estaba diciendo y en referencia a qué, porque los audios eran un tanto sueltos y por momentos no sabíamos bien, aunque algunos eran muy explícitos, otros no sabíamos bien de qué hablaba. Bueno, hecho esto, nos dimos cuenta que teníamos una bomba entre las manos porque teníamos un funcionario del núcleo más cerrado y cercano a Javier Milei exponiendo una estructura concreta y un modus operandi concreto de coimas que llegaban directamente hasta la Secretaría de la Presidencia de la Nación, específicamente hasta Karina Milei y Lule Menem, cosa que ya a esta altura todos conocemos. Así que empezar a difundir eso hizo que se abriera una caja de Pandora con muchas otras cuestiones también relacionadas a la corrupción, ese famoso 3%, que llegaría a las manos de Karina Milei, y que no es solamente de Andis, porque este esquema aparentemente se reproduce en muchos otros organismos. Pensemos solamente en PAMI, cuya caja es aún mucho más cuantiosa que la de Andis. Así que estamos trabajando contra reloj con un montón de material que nos está llegando de todas partes, un montón de funcionarios de tercera y cuarta categoría que están sintiendo que no quieren ser parte de esto y nos están favoreciendo material. De hecho, hace menos de 48 horas expuse en el programa de Jorge Rial en Carnaval, que es el canal donde trabajo, la metodología aplicada para dar de baja las pensiones por discapacidad, por ejemplo. Ese es otro tema también de espanto, ¿no? Sí. Ivi, ¿qué criterios usaste para decidir, ¿no?, que estos audios eran de interés público y tenían que ser difundidos? Fundamentalmente por una premisa absoluta, que es, si vos tenés en tu poder un material que chequeaste que es veraz y que es real, no difundirlo de alguna manera te hace cómplice de esa actividad que están inventando en esos audios. Porque justamente la diferencia entre el espionaje y el periodismo radica en eso. Si fuéramos espías, como nos acusa Patricia Bullrich tan abiertamente, que pertenecemos a una organización que nuclea a Rusia, a Venezuela, a la AFA,
a mí y a Mauro y a Rial y no sé cuántas personas más también que nombra ahí, una cosa medio extraña, pero bueno, nos tiene acostumbrada las ministras a estas especulaciones. Sí. La realidad es que si fuésemos espías y nosotros tuviésemos esa información en la mano, el espía lo que hace es negociar entre partes y entre privados para algún beneficio propio y no para la difusión pública. Desde el momento en que lo haces público y lo difundís, esa información ya no es tuya y ya no es negociable. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el espionaje, sino con el periodismo, justamente. El espionaje lo que hace es ocultar, de alguna manera, el periodismo lo que hace es difundir. Es otra cuestión totalmente diferente y sin especulación particular o de intereses particulares. Esa es la primera diferencia. Y la necesidad de difundirlos, bueno, es precisamente lo que nos enseñó el máximo referente, por lo menos para mí, del periodismo de investigación, que es Rodolfo Walsh. Es hacer circular la información, es poner el foco sobre aquello que algunos intereses del poder pretenden ocultar. Es el eje fundamental del periodismo de investigación. Sí, en este sentido, Ivi, te consultamos, bueno, ¿cómo fue este proceso periodístico de verificación de los audios? ¿Qué herramientas aplicaste para, bueno, asegurar y decir, esto no es inteligencia artificial, esto claro, no lo hizo otra persona, sino que es real? Sí, lo primero que hice de manera muy básica, digamos, es primero buscar la voz de Españolo, porque es un personaje al que pocas veces escuchamos hablar. En los mismos audios menciona que eso también nos dio un viso primero de tiempo y después de certificación de algunas cosas del contenido, porque cuando chequeábamos el contenido veía que tenía una traslación directa a la realidad. Por ejemplo, cuando él habla de que el 3% que se lleva Karina Olule en dinero es entre 500 y 800 mil dólares, si vos ves las facturas de la droguería que le cobra Andis, el 3% de esas cifras es exactamente ese monto. Entonces ahí ya teníamos un viso de realidad. Al escuchar la voz de Españolo, cuando él mismo en los audios dice, ¿escuchaste la entrevista que me hizo Fantino? Bueno, fuimos a buscar la entrevista de Fantino, la encontramos, efectivamente Fantino en un fragmento le menciona a Lule Menem de manera velada, pero hasta por ahí no más, que es lo que referencia a Españolo en los audios también. Y ahí empezamos a chequear la voz, y yo no tengo esos recursos, pero en el canal sí los tenemos, y entonces con un par de pibes de estos que son muy tecnológicos, cosas que a mí me excede por completo, estuvieron limpiando los audios, tanto de la entrevista de Fantino como de los audios y demás, y haciendo una comparativa de voz, y descartando por completo además que fuera inteligencia artificial por la cadencia y por cosas que no son a lo mejor tan prolijas como cuando la voz se recrea con inteligencia artificial. Pero eso, bueno, lo hicieron otros pibes, jovencitos como ustedes, que saben manejar esas tecnologías que a los vejetes no son muy ajenas, ¿viste? Ivi, te consulto dos preguntas. Primero, si alguien, ya que estabas hablando del gobierno, ¿alguien del gobierno se comunicó con vos? Y por otro lado, ¿hay más audios? Del gobierno no se comunicó nadie conmigo directamente, porque sería una torpeza, por empezar. Sí, nosotros intentamos comunicarnos infructuosamente con Españolo. Nunca nos respondió, le dejamos 500.000 mensajes hasta el día de hoy, jamás nos contestó. Del gobierno no se comunicaron conmigo, pero sí hicieron muy explícitos aprietes a los medios en los que yo trabajo, y sé que hubo a otros medios también, porque estos audios aparentemente también los habrían recibido otros periodistas que decidieron no divulgarlos. Sí hubo aprietes a Carnaval Stream, que es donde yo tengo el programa, y a C5N, básicamente para que no se difundan, para que no hablemos del tema, para callarnos de cualquier manera, y de hecho terminaron lográndolo porque hace, ya no me acuerdo, estoy muy perdida con las fechas porque casi no duermo, pero hace más o menos 4 días nos presentaron una demanda ante la justicia, un juez avaló ese pedido y por lo tanto implementaron una lisa y llana censura. La justicia nos impide reproducir los audios tanto de Españolo como de cualquier otro funcionario que recibamos, porque de hecho empezamos a recibir audios de Karina Milei,
y ahí es donde se pusieron muy locos. El presidente se puso muy loco cuando pasamos el primer audio de Karina, y entonces apeló a la justicia para que inmediatamente nos impidiera hablar del tema, reproducir audios, reescribirlos o lo que fuere. Es claramente el ejercicio liso y llano de la censura. Es un atentado contra la libertad de expresión, y por eso precisamente Mauro Federico, que es mi coequiper, yo laburo codo a codo con él, y Jorge Rial, que es quien de alguna manera nos ampara en muchos aspectos porque trabajamos para él o con él, se presentaron ante la Comisión de Libertad de Expresión en el Congreso hace 3 noches atrás, y quedó muy explícito esto y fundamentado que era claramente un acto de censura y algo inconstitucional. Así que bueno, se está dirimiendo eso. Paralelamente nos iniciaron otra causa, esa que te digo fue civil, nos iniciaron una causa penal donde nos amedrentaron con secuestrarnos los teléfonos, con allanar nuestras casas y la sede del canal, con la intención explícita de saber quién era la fuente que nos proveía el material. Claro. Algo que también es absolutamente anticonstitucional. Los periodistas, como ustedes bien sabrán, y los alumnos de la facultad, no tenemos ningún tipo de obligación legal de facilitar nuestras fuentes. Al contrario, estamos obligados a preservarlas por una cuestión básica de seguridad, fundamentalmente, ¿no? Tal cual. Ivi, te vuelvo a preguntar si hay más audios. Hay más audios que no tenemos el permiso para difundirlos, sí. Hay circulando más audios. Hay algunos audios de Karina, hay algunos audios de Martín Menem. Aparentemente habría, lo que pasa es que también nuestra fuente, con este impedimento, dejó de mandarnos material. Claro. Esta misma persona está con mucho temor, digamos, tal cual, de que se sepa quién es. Entonces el flujo de material se cortó. Pero bueno, hay en danza, hay más cosas. Sabemos que hay mucho más material, hay videos, hay fotos, hay mucho, pero mucho material. Sí. Pero todavía o no lo tenemos o no lo podemos difundir. Habría fotos del presidente y videos del presidente en un evento social en la casa de los dueños de la droguería, de la familia Kovalipter, en la misma casa que fue allanada. Bueno, en fin, pero es todo material que tenemos por el momento hasta que no se resuelva la cuestión judicial. Bien. La prohibición absoluta de difundir. Bien. Perfecto, Ivi. Bueno, muchísimas gracias por tomarte unos minutos para dialogar con nosotros. Al contrario. Y bueno, si quieran conocer un poco más del tema, déjame pasar el chivo. Dale. Ya que estoy, pueden leer los artículos periodísticos de toda esta investigación y de otras también en el portal dataclave.com.ar, o si no, vernos todos los días en el canal de stream Carnaval. Nosotros estamos específicamente de 13 a 15 de lunes a viernes. Muchísimas gracias, Ivi. Saludo al resto del equipo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego, que tengas buen día. Bien, estábamos en diálogo con la periodista Ivi Cángaro. Ella encabezó la investigación y, bueno, fue partícipe de este equipo de periodistas que chequearon, como decía ella, toda esta llegada, ¿no? Y que eligieron difundir también, como ella decía, muy fundamental. Sí, los audios de lo que tiene que ver con el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, estamos hablando de Diego Spagnuolo, acaba de confirmar que hay más audios, que hay más videos, que hay más fotos, pero bueno, el otro día yo lo nombraba. Justo creo que el miércoles fue que el gobierno nacional puso esta medida, cautelar. Claro, la cautelar de que ningún periodista puede difundir más audios relacionados al tema, mucho menos de la misma Karina Milei, algo que atenta contra los periodistas y contra la censura en momentos de democracia. Y bueno, un poco lo decía ahí recién, es nuestro trabajo, ¿no? El de preservar la fuente, el de chequear antes de publicar, que lo han hecho todo muy rigurosamente. Y bueno, estas son las consecuencias, si se quiere, ¿no?, que nos imponen a los periodistas por hablar de este tema o por difundir los audios que
Bueno, donde Diego, como anunciábamos, reconoce esta existencia, no, de este circuito ilegal de recaudación de dinero proveniente de laboratorios que le venden al Estado, este 3%, esta famosa coima que se quedaba Karina Milei, que, bueno, también tiene que ver con todo lo que es el área de discapacidad, que es un área muy sensible y que estamos justamente hablando de esto de la ley de emergencia de discapacidad. Sí, que para mí no es para nada casual que se haya aprobado a día de las elecciones, después de las coimas, es como decir, bueno, un poquito de esto, un poco de aquello, ¿no? Sí. Como para que la gente se desvíe el foco también, que es lo que suele hacer este gobierno con los medios de comunicación, hacer una cosa mientras por otro lado está lo importante, ¿no? Estas coimas que siguen haciendo, los audios no se pueden difundir, los periodistas no pueden hablar, incluso ella decía lo del allanamiento, que, bueno, intervino un fiscal para que finalmente no se hagan, esto de preservar la fuente que se está haciendo, así que muy importante, y obviamente seguir hablando del tema, es lo que hay que hacer. Sí, también decir que para todos los que dicen del gobierno nacional que esto es una opereta porque estamos a días de las elecciones, IBI no hizo la investigación en un día, como ella lo acaba de contar con su equipo. Esto no es una cuestión de te llega un audio y lo publicás, esto te lleva meses de trabajo, meses de investigación, meses de preparación para que finalmente justo da la casualidad de que estamos a días de las elecciones, pero bueno, se nota que han hecho un trabajo muy grande, hay un lindo trabajo también en Chequeado que lo pueden mirar, así que bueno, vamos a ver cómo sigue toda esta situación. Sí, muy interesante también, así que nos mantendremos al tanto.